carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Con un impacto devastador en el medio ambiente, y también la seguridad, la minería ilegal ha cobrado vidas, ha contaminado nuestros territorios, se ha infiltrado en instituciones y ha amenazado el desarrollo sostenible del sector minero formal. ¿Cómo aborda justamente el sector formal de esta actividad uno de los desafíos más críticos que enfrenta nuestro país, la minería ilegal? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Carolina Orozco, ella es presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. Carolina, qué gusto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, hemos vivido momentos súper difíciles con el tema de la minería ilegal, ¿no? Sobre todo lo que sucedió recientemente de los 11 militares ecuatorianos que fueron asesinados durante un operativo contra esta estructura de la minería ilegal en Alto Punino, en Orellana. Este hecho evidencia la creciente violencia asociada a esta actividad ilícita. ¿Cuál es la posición que tiene la Cámara de Minería del Ecuador frente a este tipo de acontecimientos? Antes que nada, Gisela, nos solidarizamos evidentemente con las familias de aquellos 11 soldados caídos, héroes, y además con las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional. Es una pérdida humana, pero también es una pérdida de control y sobre todo una entrada en conciencia para todos los ecuatorianos de a quién nos estamos enfrentando. Yo creo que la lucha contra la extracción ilegal, mal denominada minería ilegal, pero esta extracción ilegal debe ser una causa que nos mueva y nos conmueva a todos los ecuatorianos, no solo al sector minero. Lo que ha pasado es gravísimo, es una pena enorme y creo que es una reflexión para todos de la lucha tan fuerte con la que debemos seguir contra esta ilegalidad. Tengo datos de que estas estructuras ilegales han generado ingresos estimados en 1.300 millones de dólares, según la información reciente. ¿Qué impacto tiene esta actividad en la economía formal y en las empresas mineras que están legalmente establecidas? Por supuesto que el impacto es enorme, porque nosotros como empresas formales, la minería responsable, somos una herramienta de lucha contra la ilegalidad. Nosotros en territorio entramos con empleo digno, a contratar y dinamizar la economía local, con estándares ambientales, estándares altísimos sociales. Somos en la mayoría, en la minería industrial, empresas listadas en bolsas, que seguimos estándares y reglas muy estrictas, no solo la legislación ambiental nacional, sino los mejores estándares mundiales. Entonces, cuando nosotros estamos en territorio y hablamos de minería, hablamos de ese tipo de industria, algo legítimo, algo legal. Mira tú, por ejemplo, si tú haces una encuesta entre los ecuatorianos y les preguntas, ¿ustedes qué saben de minería o qué han visto de minería? Entienden, lamentablemente, que minería es este delito que vemos en la televisión, que está ejercido por delincuentes que extraen ilegalmente los recursos de todos los ecuatorianos del subsuelo. Entonces, desde un punto de vista ambiental es un desastre. Desde un punto de vista social es una ruptura enorme de los tejidos sociales en territorio, en zonas donde de por sí la economía es muy deprimida, son zonas muy pobres. Y claro, llegan con esta opción de diversificación o dinamización de la economía, por así decirlo, y son captados por bandas criminales. Esto a nosotros no solo que nos da una pena, sino que vemos en el día a día cómo la ruptura de los tejidos sociales, los desastres ambientales, pero también esta falta de oportunidades del gobierno para aprovechar los recursos del subsuelo afecta a todos los ecuatorianos. Ahora, bueno, ya desde hace algún tiempo hemos escuchado las denuncias de la presencia de estos grupos armados y organizaciones criminales en las zonas mineras ilegales, especialmente en las fronteras. ¿Cómo afecta esto la seguridad de las operaciones mineras legales que, como usted ha dicho, generan empleo y también seguridad en las zonas a las que llega? ¿Y qué medidas se podrían tomar al respecto de la cantidad de denuncias que se han generado?
afecta generalmente a toda la cadena de lo que puede ser la industria minera responsable. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de los distintos regímenes, si tú hablas de un régimen de los mineros artesanales, que según la ley son de subsistencia, o de los pequeños mineros, que son históricamente mineros en el Ecuador, antes de petróleo existía este tipo de minería. Y desde el 2019 en adelante existe la minería a gran escala, estas minas enormes que generalmente son de inversión extranjera. Esta incrustación de las bandas criminales dentro del sector minero está principalmente en los sectores de la minería artesanal y la pequeña minería, donde estas bandas criminales pueden tomarse operaciones o asociarse en operación con esta gente. A las minas mucho más grandes es más difícil tomarse la operación, es mucho más difícil poder entrar por la seguridad privada que tenemos y porque son operaciones gigantes. Sin embargo, eso no significa que no estén exentos de un peligro, porque la extorsión y también el secuestro de los personeros es lo que puede pasar en estas operaciones. Entonces, ¿cómo el sector en general se ve afectado? Directamente en la seguridad de sus operadores, en la seguridad de su infraestructura y operaciones, en la seguridad y en comprometer las exportaciones, pero además esto afecta a la posible inversión extranjera. Cuando tú no tienes seguridad física, por supuesto que asusta la inversión extranjera, por supuesto que asusta a ir a lugares remotos y en donde además de nuestros presupuestos, ¿en qué afecta? Nosotros antes, cuando hacíamos un presupuesto para seguridad privada, no contemplábamos hoy casi el ejército privado que debemos tener en nuestras operaciones para poder seguir trabajando. Aunamos esfuerzos con el gobierno, por supuesto, estamos siempre a las órdenes, sabemos que el gobierno está haciendo una gestión excelente y sus mayores esfuerzos, pero la batalla no es justa, no es equitativa, Gisela, no es una batalla igualitaria cuando tú ves que el gobierno nacional tiene pocos operativos militares, tiene una falta de presupuesto también para las Fuerzas Armadas y estamos luchando contra un monstruo que se está llenando los bolsillos con el aprovechamiento ilegal de los recursos de todos nosotros como ecuatorianos. Pero ahí, Carolina, también hay otro factor que agrava la situación y es la corrupción que ha permeado las instituciones del Estado. Porque, a ver, o sea, si bien son muchos lugares remotos en donde vemos que se realizan esos operativos en contra de la minería ilegal, también vemos que hay maquinaria pesada de última generación enorme que no pasa desapercibido a los ojos de una comunidad, pues, que no pasa desapercibido a los ojos de la alcaldía del cantón de la zona. Es maquinaria que todos tienen que verla pasar y que alguien tiene que haber contribuido a que ninguna autoridad los detenga. Por supuesto, y yo creo que no solo es el tema de corrupción, sino también la extorsión. Por eso nosotros aplaudimos todo esfuerzo que el gobierno pueda hacer, gobierno nacional o local, para poder contrarrestar a este monstruo, a este problema social y económico y ambiental gigante que es la extracción ilegal. Por supuesto, como tú dices, uno pasa por muchos ríos de la Amazonía hoy por hoy y tú ves maquinaria pesada trabajando en las riberas de los ríos y te preguntas, a ver, las autoridades van, inspeccionan, multan a los legales porque saben que existen, pero para llegar a muchas de esas operaciones legales pasas por estas riberas de los ríos donde ves la maquinaria de los ilegales y el sentimiento generalizado es nadie hace nada. Más allá de que el gobierno está haciendo mucho esfuerzo, repito, creo que esta batalla no es igual, no se le está luchando con las mismas herramientas y es por eso que creo que el sector privado debemos apoyar muchísimo más al gobierno en la lucha contra la ilegalidad. Si bien el narcotráfico hoy ha tenido un giro de negocio y está incursionando en la extracción ilegal del oro, esto agrava muchísimo más la situación, porque estamos entendiendo que son organizaciones criminales que tienen muchísima experiencia, conexiones con todos los sistemas dentro del Ecuador, dígase esto, sistema político, sistema judicial, sistema privado incluso, es decir, son organizaciones que ya tienen experiencia en cómo legalizar lo ilegal y cómo exportar a través de nuestros puertos y fronteras. Y en ese esfuerzo inmenso que usted menciona en desigualdad que hacen las autoridades muchas veces, también hay temas que hacen falta, no solo el hecho de militarizar los sectores, ¿no?, de controlar con la fuerza pública, sino muchas veces eliminas tal vez los grupos delincuenciales que están a cargo de estas organizaciones, eliminas a las cabezas, pero ¿qué hacen esos que están trabajando y que viven de esa minería ilegal? ¿A dónde van?
buscar un empleo si no saben hacer otra cosa más que trabajar en la minería ilegal, ¿no? También hay que hacer un aporte social en esas áreas en donde tratamos de eliminar este trabajo que va de la mano con la extorsión, con el tráfico y con el daño del ambiente. O sea, ¿a dónde esa gente no la puedes dejar sin ningún ingreso? Tienes que ayudarle socialmente a encontrar una forma de ganarse la vida que no sea en este ámbito delincuencial. Sí, Gisela, yo creo que hay que hacer una diferencia entre el minero informal, el minero que es minero sin tecnificarse y sin estandarizaciones, ni reglamentaciones, ni permisos, porque no sabe cómo sacar sus permisos, cómo tecnificarse, cómo hacerlo mejor, que aquellos que son delincuentes, que saben exactamente lo que están haciendo y lo que están causando al ambiente, a la sociedad y a la economía nacional, y pues deciden seguirlo haciendo sin ningún pormenor. Habiendo hecho esa diferenciación, yo creo que ahora sí podemos hablar sobre el aporte que la empresa privada, no solo el gobierno, podemos hacer a este tipo de actividades. ¿Pero se hace esa diferenciación, Carolina? ¿Se la hace actualmente? Claro que sí. Tú tienes, por ejemplo, dentro del catastro minero, hablemos del catastro. Tú tienes aquellos que son formales, que se pueden denominar mineros, a quien tiene un permiso o una delegación del Estado para hacer una actividad minera, ¿sí? Sea un minero artesanal, un pequeño, un mediano o un grande. Aquellos que hoy por hoy están extrayendo minerales del subsuelo que no tienen una delegación del Estado son delincuentes, y eso no lo digo yo, lo dice el Código Integral Penal. Quien extraiga sin un permiso, sin una delegación, es un delincuente porque está haciendo un delito. Entonces ahí es como la primera brecha que tenemos que hacer. Ahora hay que hacer mucho más esfuerzos por parte del gobierno para poder controlar a aquellos que sí tienen un permiso, pero que o lo están haciendo mal, no tienen los permisos ambientales, sociales que se necesitan, o están sirviendo como pantalla para legalizar todo el oro que sale de la extracción ilegal, que también está pasando, Gisela. Entonces, yo creo que la trazabilidad en el país es lo que hoy por hoy debemos enfocarnos. Si bien nosotros, como empresas responsables, y principalmente, por ejemplo, los socios que conocemos nuestros en la Cámara de Minería, todos cuando entramos a territorio, zonas económicamente deprimidas, remotas del país, dinamizamos la economía porque damos trabajo digno, empleo legal, por supuesto, además que diversificamos la economía local con emprendimientos, con muchas cosas. Entonces, somos una herramienta de lucha contra la ilegalidad, por supuesto. Nosotros somos la opción para legalizar a esa gente, y además que entramos con presencia. Y cuando la empresa privada tiene presencia en territorio, el Estado, el gobierno, también tiene presencia. ¿Por qué? Porque nos fiscaliza, porque nos supervisa y nos visita. Ahora, más allá de eso, muchos otros actores, no solo las empresas mineras, estamos a ser llamados a esta acción y a esta causa nacional, que es la seguridad y la lucha contra la extracción ilegal. El gobierno, por su parte, porque es el encargado y su obligación de la seguridad nacional, pero tienes muchos más actores. Por ejemplo, ¿quiénes están vendiendo esa maquinaria pesada? ¿Quiénes están abriendo cuentas en bancos, en cooperativas a estos delincuentes? ¿Quiénes están ayudando en la exportación, en el procesamiento de este mineral? Es decir, hay una cadena que debe ser. Es que es una estructura muy similar al tráfico de drogas, a las estructuras que se dedican al tráfico de drogas. Es decir, es más, justo escuchábamos una entrevista ahora en FM Mundo con Néstor Rosanía, que es experto en conflictos armados de Colombia, y él decía que ya la cocaína pasó a segundo plano como el principal negocio de las bandas organizadas, que hoy día es el oro. Ese gran negocio con el que quieren traficar. Pagan más por el oro, exacto, por supuesto. Pero el mecanismo es el mismo. La organización del sistema de comercio, de transporte, de producción, digamos, es exactamente el mismo que el de la droga, ¿no? Usan el mismo aparataje, digamos. Y ahí, como usted decía, pues se incluye a la banca, se incluye a muchos organismos que pueden colaborar en identificar de dónde vienen esos dineros. Por supuesto. Es por eso que yo creo que el haber tenido este giro de negocio para los cárteles, de pasar de cocaína a pasar a la exportación de oro, no fue tan complejo, fue tan rápido. Más allá del atractivo que puede tener la minería ilegal o la extracción ilegal, porque claro, lo que hoy te pagan por un kilo de cocaína es nada a lo que te pagan por un kilo de oro que puede estar en $60,000, $70,000 el kilo. ¿Pero por qué fue eso? ¿Porque se disparó el precio del oro? ¿Esa fue la razón? Por supuesto.
se disparó el precio del oro. Hemos visto picos que nunca antes en la historia de la industria se ha visto. Hoy a $3,300. Una onza de oro es algo que no se había visto antes. Además que esto va a seguir subiendo por temas geopolíticos, por temas, además de los minerales en general, por transición energética, tecnificación, por muchas cosas. El precio de los minerales, sobre todo del oro, va a seguir subiendo. Entonces, si no tenemos un control hoy por hoy, no solo el tema de la seguridad nacional, de la seguridad de los ecuatorianos y el medio ambiente se va a ver comprometido, sino que se están robando los recursos que son de todos los ecuatorianos que deberían estar pagando impuestos, pagando regalías y además estar dentro de la cadena de generación de empleos y trabajos dignos. Es todo eso lo que el Ecuador hoy está perdiendo. Sí, están suplantando un negocio ilegal por otro, ahora las bandas irregulares, ¿no? Aunque mantienen todavía el negocio de la cocaína, pero creo que les es mucho más lucrativo últimamente, eso es lo que dicen los expertos, este negocio. Pero a este nuevo negocio, digamos, de las bandas delictivas ya organizadas y que trabajan muchos años en esto, se le suma un factor agravante, que es el daño que nos hacen al ambiente, que ese sí es un daño que lo vamos a tener que pagar, o que tal vez nunca acabemos de pagarlo, el daño que le hacen al ambiente. Exactamente. Mira que de acuerdo a la legislación ambiental nacional, hay un principio súper básico, ¿no? Quien contamina, paga. Entonces, por ejemplo, si es una empresa privada, una empresa que tiene una cara y es sujeto de control del gobierno, si contaminó, tú vas y le caes con todo el peso de la ley y haces que pague y remedie, ¿no? Pero cuando hablamos de estos extractores ilegales, de estos delincuentes que no tienen un rostro, que no tienen una cara, ni pagan ni remedian. Exacto, ni remedian, ni sacan permisos, ni van a pagar, ni pagan impuestos, ni contratan gente dignamente. Y esos pasivos ambientales que son muy costosos de remediar, ¿a quién le cae? Le cae por subsidiariedad a responsabilidad del Estado ecuatoriano. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para poder remediar todos esos pasivos que hoy por eso están generando? Gisela, tenemos hoy, imagínate, minería ilegal o extracción ilegal en sitios de extrema vulnerabilidad ecosistémica, o sea, que son mega biodiversos como el Podocarpus, la Amazonía, el Parque Nacional del Caquis, toda la Amazonía. Exactamente. ¿Quién se va a hacer responsable de esos pasivos? Y los que tendremos que pagar la deuda seremos nosotros y nuestros hijos, ¿no? Que van a vivir en un país completamente contaminado, al cual se le consideraba un paraíso terrenal y un pulmón del planeta por justamente esa biodiversidad que teníamos. Y digo teníamos porque yo creo que ya debemos haber perdido una buena cantidad en mirar para otro lado y no hacia justamente la erradicación de la minería ilegal tan dañina para nuestro país. Yo le agradezco muchísimo y espero conversar con usted próximamente para ver cómo hemos llegado a acuerdos entre el sector de la minería legal, el gobierno y otras entidades del Estado que también tienen que colaborar para ahora ponerle cara a este flagelo tan grave que es la minería ilegal. Sí, Gisela, todos debemos sumarnos a esta lucha y también recordar que el oro está ahí. Somos un país muy rico en oro y lo van a sacar. La decisión de los ecuatorianos ya no es si queremos o no minería en el país. Nuestra decisión debe ser quién queremos que saque ese oro. O la legal o la ilegal. O los ilegales. Esa es la real pregunta en el Ecuador. ¿El que genera empleo o el que genera muerte? Exactamente. Yo le agradezco muchísimo, Carolina. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias. Buena tarde. Igual. Nos acompañó Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. Notimundo a la carta.